Arcabuceros de mitos. Buenas, bienvenidos a otro programa de Arcabuceros de mitos. El primer programa que vamos a hacer con Juan Molina. Juan Molina Hola, es... buenos días. Buenas. Juan es periodista, es investigador, es articulista en el blog de Belumartis y bueno, es especialista en toda la materia de lo que es armamento del siglo XVI y siglo XVII. Hoy os vamos a hablar de las formaciones militares, de lo que son los escuadrones, las mangas, etcétera. Todo eso que os sonará, ¿no? De saber cosas de los tercios y de esta época que nos vamos a mover entre el siglo XVI y el siglo XVII. Bueno, sin más te dejo que empieces un poco a explicarnos este tema tan apasionante. Bueno, pues en primer lugar me habría que aclarar conceptos Uh-huh. porque vamos a usar una nomenclatura que a lo mejor Uh-huh. algunos de los que están escuchando no están familiarizados, Uh-huh. porque como tú bien sabes, pues en esa época se hablaba de unas maneras que ya no se hablan y obviamente no, no es lo mismo que hoy en día. Uh-huh. A ver. Si por ejemplo miras la imagen que te he pasado ahora, Uh-huh. pues como ejemplo para iniciar, vamos a empezar a hablar con la base de la formación. Que la Uh-huh. base de la formación son los cuadros de picas. Aquí tenemos uno, Yeah. pues como podemos ver en esta imagen tan chula, porque la verdad es que es bastante chula, vemos la base de la formación que son los piqueros. ¿Y qué tienen de especial los piqueros? Que para que funcionen adecuadamente tienen que pelear muy juntos y con mucha disciplina y digamos haciendo todo a la vez. Uh-huh. Eso implicará todo lo que vamos a ver a partir de ahora. A lo que están formando ahí que se ve se llama el escuadrón, ¿vale? Un Sí. escuadrón es una serie de personas que está haciendo una formación militar con objetivo ofensivo-defensivo de una manera organizada. Y Uh-huh. generalmente el escuadrón es cerrado, pero también puede haber escuadrones abiertos, que ahora lo veremos más adelante. Sí. Bien. Y como vemos ahora en esta imagen siguiente, digamos que es una vista aérea de lo que antes hemos visto de frente. Vale, esto sería una formación estándar de piqueros, o sea, un escuadrón. Uh-huh. Y como veis, aquí los piqueros están representados por P's y van en filas aproximadamente, ¿vale? Luego vemos que a los lados hay unas pequeñas S, 8 S para ser exactos. Cada una de esas S es un sargento. Y diréis, y bueno, ¿y qué hacen los sargentos ahí? Pues muy sencillo. En cada compañía, que ahora veremos un poco cómo está organizado, pero bueno, había un sargento. El sargento era el encargado de mantener la formación en medio del combate como debería estar. Y por eso están a los lados, Uh-huh. porque desde los lados pueden controlar la distancia que hay entre las filas, que todos los piqueros estén en orden, etcétera, etcétera. Están ahí como la función del sargento no es combatir, Uh-huh. es hacer que los demás combatan como deben, ¿vale? Vale. Y ahí se nota. Una preguntilla Esa sería. rápida que te Sí, lanzo. Yo he claro. leído por ahí también, que nos hables si quieres luego, del puesto de los capitanes y Ajá. de los soldados reformados, por ejemplo, en los escuadrones de los tercios, que siempre se ha dicho que ocupaban las primeras líneas, ¿no? Que era como una cosa honorífica y tal. Sí, efectivamente, eso se debía a dos cosas. En aquella época, como tú bien sabes, Uh-huh. los soldados de más prestigio tenían que ir delante, aunque fuera mucho más arriesgado, porque la Uh-huh. honra manda, ¿no? Sí. Vale, entonces, eso daba una serie de problemas en realidad. Uh-huh. Y es que los soldados reformados, que los reformados son antiguos oficiales, que sus compañías han sido disueltas y se han reconvertido a soldados, Sí. pues tienen una trayectoria que no les puedes dejar atrás porque se ofenden, para ser rápido. ¿Y Sí. los capitanes por qué están delante? Pues por dos razones. La primera es por la misma de antes, por el tema honorífico y tal, pero Uh-huh. la otra es porque antes del choque armado, Sí. los capitanes se disponían aproximadamente entre 15 y 20 pasos de distancia por delante Uh-huh. y se encargaban de mandar desde ahí. Lo que pasa es que una vez que llegaban al choque, obviamente quedarse delante del grupo principal es un suicidio. Efectivamente. Entonces, en el momento del choque,
sustituían una posición de un piquero de la primera línea por Mm. ellos mismos, que de hecho se cambiaban la pica. Muchas veces Mm. esa posición en primera línea estaba guardada por un paje de rodela Mm. que le estaba sosteniendo la pica. Y Mm. entonces venían los capitanes, le daban la rodela que solían llevar cuando estaban adelantados Mm. para que al dispararles tuviera alguna clase de protección, que la rodela era a prueba normalmente, y Sí. se cambiaban la rodela por la pica, y a partir de ahí luchaban como un piquero normal hasta que acababa el enfrentamiento. Mm. ¿Qué tiene eso de bueno y qué tiene de malo? La parte buena de esa forma es que pues el capitán estaba siempre en el frente y daba ejemplo a los soldados. Sí. ¿Cuál es la parte mala? En el momento del choque, el capitán pierde la capacidad del mando absolutamente, y porque está luchando, o sea, tiene que Claro. luchar por su vida. Y eso daba pie a que normalmente se decía que cuando dos grupos de piqueros chocaban, Ujú. ya no había vuelta atrás, porque no se iban a retirar de manera ordenada hasta que uno de los dos cayera. Sí. Y se decía que esto es interesante porque podemos ver que está formado aquí por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 filas, ¿vale? Ujú. 15 filas de profundidad. Pues Ujú. bien, se decía que cuando un escuadrón de picas Sí. llegaba y perdía las 5 primeras filas, casi siempre salían huyendo los que quedaban. Mm. O sea, eso nos da pie a pensar dos cosas. Uno, que las primeras filas tenían que aguantar un montón. Ujú. Y lo segundo, que si ya tú estabas en la quinta fila, el hecho de saber que te tocaba a ti estando en la quinta parte decías, uy, esto va mal. Entonces es normal que huyeran. Sí, sí. Y es una de las razones también Mm. por las que se hacían con tanta profundidad, porque estaba la teoría, que seguramente gran verdad tiene, de que las tropas de atrás empujan a las de adelante de alguna manera y les impide retroceder. Ujú. Si dejas menos gente detrás, es posible que no aguanten tanto. Ujú. Por eso hubo, hasta ya el siglo XVII, que empezaron a cambiar las formaciones, hubo mucho rechazo a eliminar profundidad en las formaciones en lugar de las teorías nuevas que era la famosa línea. Sí. Pues digamos que aquí no se hace la línea, entre otras cosas, porque hay miedo a que se rompa. Y un miedo Ujú. bastante bien fundado, por cierto. ¿De acuerdo? Bien. Vale. Entonces, Una preguntita rápida y sí. perdona que te interrumpa. Y un poco como rompemitos, ¿no? Porque siempre escuchamos, leemos por ahí que los 13 españoles son como una revolución en todo lo que es el organigrama de este escuadrón y tal. Y un poco, ¿cuál es tu opinión? Porque sabemos que existen anteriormente al cuadro, digamos, creado por el gran capitán, existen los cuadros suizos y existen los cuadros de las quenetes. ¿Cuál es la influencia, o si hay influencia, o qué opinas tú sobre este tema? Pues mira, es tan sencillo como decirte que la forma de luchar española con picas, hablando de la forma de luchar con picas, porque lo que sí es cierto es que los españoles revolucionan la forma de Mm. escuadronar con arcabuceros, que lo veremos luego. Sí. Pero de picas es una copia literal de los suizos. ¿Por Ujú. qué? En la Guerra Civil Castellana, que Ujú. fue en los años 70 del siglo XV, Ujú. pues llegan mercenarios suizos a la península ibérica. Es algo poco conocido, pero hubo Mm. piqueros suizos en la península ibérica luchando por Isabel, Efectivamente. contra Juana la Beltraneja. Mm. Pues uno de los donceles de la reina, que ahora no recuerdo su nombre, Ujú. pero es famoso porque los hizo cronista, Sí. pues se le ocurrió, ostras, esta forma que tienen los suizos de luchar es buena, deberíamos experimentar nosotros aquí algo propio. Bueno, Y también, cogió, también convendría sí, decir, a raíz de eso, que también es un mito que yo creo que hay que romper, que las picas no son algo estático, o sea que también se usaban para atacar. O sea, no se no, no, quedaban es en que, esa es que, época los es que, al, cuadros de con- es pica. que al contrario, Ujú. es que al contrario, las picas eran súper ofensivas en esa época. El cariz defensivo se le da ya más Mm. bien en el siglo XVII, Sí. cuando las armas de fuego toman tal protagonismo Ujú. que el usar las picas es como un riesgo. Es Mm. decir, no es tanto que las picas son la defensa, sino Mm. que como las picas son el corazón del escuadrón, no me Mm. atrevo a atacar con ellas, no sea que pierdan y entonces se va a la mierda la batalla. Sí, sí, sí. Es decir, es más el riesgo, el miedo al riesgo que hay. Eso se ve, por ejemplo, mucho un poco antes, en el siglo XVI, Sí. el duque de Alba en sus batallas Ujú. era muy reacio a usar los piqueros hasta el final,
O Ujú. sea, el duque de Alba no mandaba a los piqueros hasta el final porque él creía que la batalla debía decidirse con los arcabuceros, porque Mm. decidirla con los piqueros era un riesgo. Y claro, con Sí. lo que hemos visto antes, de que una vez que chocan dos cuadros de picas, Ujú. hasta que uno de los dos no se retira, se sigue luchando, se entiende por qué había ese miedo. Porque Claro. tú más o menos con los arcabuceros puedes maniobrar, pues mira, los adelanto, la cosa va mal, pues los retiro, pero Mm. están ahí todavía en tu control. Pero una vez que Con chocas las las picas, picas ya no hay vuelta atrás. exactamente. No, ya no hay Mm. control, no puedes decir nos retiramos ordenadamente. Se Claro. puede intentar, pero casi nunca sale bien. Ujú. Bien. Porque claro, cuando te retiras ordenadamente, Sí. los que están luchando piensan, leches, nos retiramos, no piensan ordenadamente o no. Es difícil mantener el orden. Bueno, Y bueno, pues sigue, volviendo sigue. al tema de antes, de cómo surgió, Ujú. pues el doncel este, que no recuerdo el nombre, le Mm. pidió a la reina Isabel ya por los años 80, Ujú. dijo, si me prestas a los donceles de tu guardia, que Ujú. todas las mañanas vayamos a entrenar formaciones de picas al campo, Ujú. pues a lo mejor conseguimos hacer algo. Y decían que era bastante gracioso porque la gente veía a los donceles hacer cosas con palos muy largos y se reían de ellos, porque decían, mira, estos que van así con tambores y pífanos que parece que estén bailando más que yendo a la guerra, ¿sabes? Sí, sí. Pero claro, obviamente es muy efectivo, pero la gente no lo entendía en esa época, no era... Claro. y luego al final eso no se implementó de inmediato, o sea, se vio esos experimentos como, ostras, parece interesante, vamos a ya crear un núcleo de tropas que empiecen a usar este tipo de formaciones y tal, que fueron usadas por primera vez Ujú. en la Primera Guerra de Italia con el Gran Capitán. Pero ojo, no todas las tropas que se mandaron allí eran piqueros que luchaban de esta forma. Digamos, podremos Sí. decir que era una cuarta parte, un tercio más o menos. Porque la mayor Mm. parte de las tropas enviadas en la Primera Guerra de Italia Sí. eran tropas medievales. Es decir, luchaban con Efectivamente. pavés y lanza, con ballesta y tal. Y solo, digamos, la última generación iba con pica y coselete. Mm. Bien, bien. Era como el experimento. Luego sí es cierto ya que en la Segunda Guerra de Italia, Ujú. cuando Ceriñola y todo eso, con el Gran Capitán también, ahí ya sí que la gran mayoría de tropas eran piqueros Mm. y armas de fuego. Y ya el resto, por ejemplo, empavesados, ballesteros, etcétera, eran como infantería de Ligera. que no Sí. habían podido conseguir mejor. O sea, Sí, que sí. les faltaba, les sobraba sitio y cogían de los de antes, digamos. Bien, bien. Bueno, pues antes nos estabas comentando el tema de la orgánica, ¿no? De cómo se organizaba el escuadrón de pica y lo hemos dejado así un poco en el aire. Y bueno, para que nos sigas comentando, pues cómo se organizaban con respecto a los arcabuceros, cómo formaban las mangas, cuáles eran las diferentes variantes, qué lugar ocupaban los rodeleros, los oficiales, etcétera, etcétera. Sí, bueno, pues como estamos diciendo antes, Ujú. eh, primero hay que pensar, cada compañía tiene un capitán y un sargento. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque eran los encargados de llevar la formación al combate. Había otros Sí. oficiales, pero digamos que los oficiales de combate eran esos dos, el capitán y el sargento. Ujú. Entonces, el capitán era el que daba el mando y el sargento, digamos que su función era mm, hacer que lo que había mandado el capitán se hiciera bien. Sí, como hoy. En- Mm. Entonces, por eso el capitán Ujú. estaba delante, porque solo tenía que mandar, y los sargentos a Sí. los lados, porque tenían que vigilar que se hiciese. ¿Eso qué implica? Ujú. Pues implica que aunque parezca mentira, las formaciones no las decidían los capitanes, las decidían los sargentos. Entonces, de hecho, a nivel tercio, sabes que en el tercio estaba El que escuadronaba era el este, sargento mayor. exactamente. Entonces, a nivel de compañía, el que escuadronaba era el sargento. Ah, Es- ya. es- todo, todo es como Ujú. como lo vas multiplicando. Según lo vas Sí, multiplicando, pues es lo mismo, pero multiplicado. Eso hay sí. que tener en cuenta. Entonces, Ujú. claro, cuando vemos un escuadrón, Ujú. eh, ahora sí pone. Y bueno, como podemos ver en esta imagen, aquí se aprecia muy bien lo que decimos. Los sargentos aquí es cierto que no salen. Sí. Es curioso porque en pocas pinturas de época salen. Hay que ver en los libros, digamos,
de tratados de estrategia y tal donde están posicionados, pero ahí se ven los capitanes delante, vemos al maestre de campo y al sargento mayor a caballo delante, y luego vemos a las dos mangas de arcabuceros y dos mangas de mosqueteros. Las de mosqueteros son las dos de delante y las de arcabuceros las dos de detrás. Y vemos ahí también una cosa interesante, que si no me equivoco se ve bastante bien, que son los músicos, ¿vale? Se ven ahí una serie de músicos. Aquí se ven, que van por delante del escuadrón, sí. Efectivamente. Y claro, ahora vemos, ¿qué importancia tienen los músicos? Pues si el capitán se encargaba de mandar y el sargento de escuadronar, los músicos se encargaban de que todos los soldados se enteraban de lo que estuvieran haciendo. Porque Correcto. claro, sí, cuando solo estás a nivel de compañía y sois unos 100 soldados o así, pues todavía a voz viva se puede entender. Pero cuando se forma a nivel de tercio, que son a lo mejor 1000 personas, eso no funciona. Entonces, para que te digan desde adelante hasta atrás y lleven un orden, hace falta algo más. Y ese algo más lo daban los tambores y los pífanos. Los tambores se encargaban de marcar el paso y según la manera de marcar el tambor, pues se movían de una manera, de otra, izquierda, derecha, etcétera, etcétera. Y el pífano estaba, aunque suene graciosete, era para eso, era para darle alegría a la canción. Es decir, el pífano no daba órdenes, estaba para que no fuera un tostón. También era para marcar un poco la variante, ¿no? O sea, porque el otro día estaba preguntando en un grupo anglosajón y tal, y me dijeron que en la obra de orquestografía de la mitad del siglo XVI salían marchas militares y eran variaciones sobre un mismo tono, sobre una canción base. Entonces yo pienso que el pífano lo que da es esa variedad, ¿no? Porque el tono de tambor a lo mejor puede ser parecido, pero la música del pífano hace variar esa misma pieza y entonces ahí es cuando te aclaras de qué tipo de cosas te están ordenando, ¿no? Pienso yo. Es posible, lo que ocurre es que te dicen varios autores de esa época, o sea, varios maestres de campo que escribieron tal, cuando hablan de los pífanos, la mayoría llegan al mismo acuerdo, que es que da igual la melodía que esté tocando el pífano, dice, mientras se adapte a las cajas. Es decir, lo importante era que todos los pífanos hicieran la misma canción, no importara cuál canción, pero que llevaran el ritmo de los tambores. Entonces ya vemos que el pífano es un apoyo de las cajas. Efectivamente, entonces, o sea que lo que variaba esencialmente era la canción del tambor, ¿no? Y entonces el pífano tenía que adaptarse a ella. Vale, vale. Exactamente. Al menos eso es lo que dicen los españoles, que es los que más he investigado. ¿Vale? A lo mejor en otras naciones sí que se usaba el pífano de manera más activa, porque no podemos asegurar que porque en España se hiciera así, en Alemania se hiciera exactamente igual. Tampoco soy experto en todo. Sí, sí. Y bueno, volviendo al tema ya sabes más o menos cómo funcionan los escuadrones, ¿vale? Pues ahora, ¿qué tipos de escuadrones hay? ¿Vale? Vale, y seguimos avanzando más, pues ya vemos en esta imagen la primera formación avanzada, y aquí es donde vemos ya la fuerza del escuadrón a la española, digamos, que rápidamente fue copiado por toda Europa porque funcionaba. Es decir, no es que los españoles fueran solo así, iban así en esa época todo Cristo, porque funcionaba muy bien. ¿Vale? Aquí vemos cosas básicas. Esto digamos que sería una formación de lo que llamaríamos un tercio entero, ¿vale? O casi un tercio entero. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos en el centro dos banderas que están bien marcadas y encima y debajo unas R's. Esas R's son la fuerza de alabarderos que estaba allí para proteger las banderas, o sea, las guardias de alabarderos que todo maestre de campo tenía, que eran básicamente cosletes con alabardas. Todas las P son piqueros, que ahí ves que hacen unas separaciones en el dibujo. Esas separaciones no hay que tenerlas mucho en cuenta porque están hechas en el tratado para ayudar a contar, a no liarse. Vale, vale. Es decir, vamos, no es que así fuera de verdad, habría que imaginarse que todo es un bloque grueso, pero como son tantos, el que escribió el libro dijo, voy a separar así para contar. Luego tenemos en las dos esquinas de arriba dos mangas de arcabuceros, formadas por os. ¿Vale? ¿Qué es una manga? Que esto es un concepto importante. Una manga es un grupo de armas de fuego que se coloca a los flancos y normalmente también hacia adelante de una formación. El objetivo de las mangas era
dar apoyo y potencia de fuego a las picas. Pero luego veremos que las mangas también pueden moverse por su cuenta, que se llamaban mangas volantes. Sí. ¿Vale? Entonces, ¿por qué la formación tal como está ahí? Vale, lo primero, banderas en el centro. Las banderas es muy importante que estuvieran en el centro porque la bandera era el símbolo de la resistencia del escuadrón. Si por alguna razón la bandera la ponías atrás y en ese momento el enemigo ataca y coge las banderas, tu escuadrón pierde la referencia de dónde está. Y puede parecer una tontería, pero ya no solo el tema de moral, de hemos perdido la bandera, tal, nuestro honor sencilla, no. Es que la bandera marca dónde hay que reunirse. Si no hay una bandera, no sabes qué está pasando. Es decir, tú imagínate que estás en medio de una batalla, oyes sonidos, ruidos por todas partes, no entiendes lo que pasa. Ah, mira, pero tienes la bandera aquí. Sabes que tú tienes que estar aquí. Si ya no está la bandera, se pierde. Pero estaba en el centro, era el sitio más seguro. Y tenía una guardia propia de labarderos. O sea, los labarderos no estaban ahí de adorno. Es porque están ahí para proteger la bandera a propósito. Visto esto, volvemos al tema de las mangas. ¿Por qué estaban en la posición que estaban? Porque las picas, aunque parezca mentira, como digo, en realidad son un arma muy ofensiva más que defensiva. Entonces, son muy débiles recibiendo ataques irónicamente. Entonces, adelantas los arcabuceros para proteger las picas. De tal manera que si los arcabuceros enemigos quieren atacar las picas, primero tienen que hacer huir a tus propios arcabuceros que están en las mangas. Entonces, tus piqueros están protegidos por los arcabuceros y los arcabuceros enemigos tienen que luchar primero contra los tuyos si quieren llegar a las picas. Y de igual manera, al tener tú los arcabuceros adelantados, puedes conseguir ofender al enemigo antes de que te ofenda a ti. Y luego ya cuando lo has debilitado, lo rematas con las picas, que esa era, digamos, la forma habitual. ¿Qué dije antes de las mangas volantes? Pues esto es importante, porque a veces ocurría, tengo una formación enorme en un lado y el enemigo en otra. No me atrevo a enviarla adelante del todo porque empezará un combate muy fuerte en el que arriesgo mucho. Pues para arriesgar menos, muchas veces decían, mando solo una manga de tal manera que tengo la otra de reserva. Y si pasa algo malo y esa manga sola se fastidia, pues vuelve corriendo para atrás y todavía hay esperanza de hacer cosas. ¿Vale? Sí. Vale, necesito primero beber agua y volviendo otra vez a la imagen anterior, ahí vemos un ejemplo perfecto de mangas volantes y mangas no volantes que se hacían a la vez para usarse. ¿Por qué ahí en lugar de hacer, como en la imagen anterior que veíamos solo dos mangas de arcabuceros, aquí tenemos dos mangas de arcabuceros muy próximas a los piqueros y dos mangas de mosqueteros más adelantados? Esto era muy sencillo. Tenemos los arcabuceros en reserva y mandamos los mosqueteros delante. Entonces aquí los mosqueteros, los dos de delante, están haciendo de mangas volantes. Es decir, armas de fuego que van a luchar por su cuenta para intentar ganar por su cuenta y así no arriesgo la formación principal detrás. La formación principal detrás solo entrará en combate si la cosa ya se ve que va bien. ¿Entiendes? Sí. Y luego, ahí estamos comentando antes, tú y yo, en el off, lo que pone de la batalla. La batalla no se refiere a lo que ahí tenemos nuestro concepto de batalla. En esa época, batalla significaba el centro. Es decir, el centro de un combate es la batalla. Y las alas son lo que llamamos los flancos. Sí. Entonces tenemos también es importante el concepto porque a veces podemos ver, entonces, y la batalla entonces se adelantó y rompió al enemigo y dices, ¿eso qué significa? No, la batalla son las tropas que están en el centro, no significa que solo luchaban esos. Correcto. Que de hecho era como la zona de más prestigio. Y la zona de más prestigio luchar en la batalla porque antes era más fácil morir. Cierto. Bien, porque, bien. como dicen, un combate se ganaba con los flancos, pero donde más se peleaba era en el centro, porque el centro lo es todo. Efectivamente. Y bueno, siguiendo en esta imagen, se ve otra cosa curiosa. ¿No te suena, te voy a hacer la pregunta a ti, ¿no te suena esta formación a una variación de otra más famosa?
Pues sí. Pero ahora mismo no me recuerdo cómo se llamaba. Es básicamente la formación, Refrescanos. Sí. es la formación de castillo, esta que tiene una manga de arcabuceros en cada esquina, en Ah, las cuatro esquinas, pero claro, las han adelantado hacia adelante. Es claro, sí. decir, en realidad, antes de empezar el combate, Sí. estaba en formación de castillo, Ah, con las cuatro mangas de arcabuceros en cada esquina. Pero cuando sí. ven que se puede atacar, adelantan las cuatro adelante. ¿Por qué? Sí, Porque efectivamente, tenerlas porque el detrás es enemigo estúpido. está delante. Sí, sí. Exacto. No De tienen hecho, lo opción que... de quedar rodeados, entonces Ujú. no tiene sentido. Bien, bien. Exacto, eso es importante porque muchas veces se nos da la idea de que las formaciones de los tercios eran estáticas y en Mm, medio de una batalla cambiaban sí, constantemente según la situación. Lo mm, que, de hecho, si te fijas en la imagen que te hemos puesto ahora, sí. el escuadrón de picas no es Ujú, cuadrado, es rectangular, si te efectivamente. fijas bien. ¿Eso por qué es? Porque O están sea, tú lo que atacando. estabas diciendo, y pongo la imagen, es que Ujú. la formación básica es esta. O sea, que la reduzco. Ah, sí. Entonces está el cuadro aquí y las cuatro mangas, uno en cada esquina. Y en este Efectivamente, caso, las mangas están adelantadas. Sigue, sigue. efectivamente. Entonces, y los piqueros, si te das cuenta, en la imagen Mm, básica forma una mm, especie de cuadrado rectángulo, es un poco mm, más alargado por los lados, pero eso se debe a que entre piqueros había más espacio delante y atrás que a los lados, entonces se quedaba con forma de rectángulo, pero aquí vemos que es mm. un rectángulo con el lado largo hacia el enemigo. ¿Por qué? Porque cuando atacas, cuantas más armas puedas ofender hacia adelante, mejor. Claro, Entonces, pierdes un poco de profundidad, pero ganas en potencia. Entonces, los sí. piqueros, cuando atacaban, pasaban de Ujú, formar un cuadro a formar un rectángulo. ujú, Y de hecho, había tres formaciones principales en esto. Estaba el ujú, cuadro de gente, que el cuadro de gente sí. significa que por los cuatro lados es el mismo número de gente, que solo se Ujú, usaba al principio de la batalla o cuando estabas muy jodido y te iban a atacar por todos lados, que como dice, sí. esperemos no usarla mucho. Luego estaba el cuadro de frente, que Ujú, el cuadro de frente es el que estamos viendo en la imagen. Se crea un sí. rectángulo en el que el lado grande va hacia el otro, con el objetivo Ujú, de poner todas las picas que pueda adelante. Y luego estaba el ujú, escuadrón de gran frente, que era hacerlo ujú, incluso aún más rectangular, aunque ese ya sí era más raro, y ujú. solo se solía utilizar si el enemigo estaba ya muy maltrecho. Entonces me lo quiero cargar Ujú. rápido, meto todas las Sí, picas delante y que le den. Porque entiendo. claro, el problema de que, lo que hemos dicho antes, cuanto más extiendo la línea, más Sí, fino se queda. Entonces, mm, como pierda una línea, estoy jodido. sí. O sea, Que es, al mismo tiempo pones más gente, pero la formación es más vulnerable. efectivamente, por eso se utilizaba cuando ataco. Porque cuando ataco, sé que en los lados no me van a atacar. Si sé Lo que cual me van a se, atacar a los lados, no lo hago. lo cual yo creo que podemos decir que se soslaya, ¿no? En épocas posteriores con el tema de un reclutamiento masivo de la gente, porque cuando vemos que existen las formaciones lineales a finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII y tal, ya los números de los ejércitos estamos viendo que se amplían exponencialmente. Entonces estaríamos hablando de unos países, unas naciones que están dispuestas a sacrificar, por así decirlo, mayor número de tropas en un combate, en una batalla campal, cosa que en este momento siempre, yo por lo menos lo que tengo leído en las crónicas y tal, es que hay una gran reticencia a presentar este tipo de batallas en campo abierto y tal, frente a operaciones de asedio más largas y tal, por el potencial coste humano que estas podían tener. Porque si te Efectivamente. salía mal la batalla, podías perder muchísima gente que Pero luego no se podía reclutar con tanta rapidez. pero el cambio a formaciones de línea también responde a otro Mm, motivo muy práctico, que era que el choque a cuerpo ya era cada vez sí, más raro. efectivamente. Entonces, no necesitas gran profundidad para que no huyan, porque en Para principio que aguanten. no esperas que vaya a haber choque. Sí, De hecho, efectivamente. de hecho, si ves luego las guerras napoleónicas, cuando Sí. Napoleón ordena a X escuadrón que va a atacar Mm, a la bayoneta, los ujú, forman cuadros. Esto sí. poca gente lo sabe. O sea, lo llama formar en columna, pero es como un cuadro de Mm, picas. ¿Por qué? claro. Porque va el cuerpo a cuerpo.
Entonces necesitas profundidad para que no huyan como cobardes, es básicamente eso. Sí, sí, sí. Es que como dicen, no es lo mismo Mm, estar tú en la tercera línea y saber yo soy el último, sí, que estar en la tercera línea y decir, bueno, claro. no soy el último. Además que en las formaciones lineales ya de mosqueteros y tal, el tema es que cuando carga la bayoneta uno de los lados se espera que el otro huya o que se Sí. desintegre. Ujú. Ya es la fase final del combate, ¿no? Lo último de lo último. Y a veces no sucedía. Simplemente hacían un intercambio de disparos y uno se retiraba o no, o se desintegraba la formación y se retiraban y no hacía falta esa carga. Por Que otro por, lado, tan peliculera, ¿no? Pero que no se daba que, siempre. que por cierto, esto también, Mm, una versión de esto se hacía en esta época, pero mm, solo contra los cuadros de picas que se creía mm. que iban a huir. ¿Cómo se sabía eso? Sí. Por el tableteo de picas, con una formación Mm, de picas, las picas chocaban entre ellas y el otro lo oía, decían, mm, estos están temerosos porque están nerviosos y no siguen la disciplina, están chocando las picas ahí sí. al moverse porque están mirando y tal. Ujú. Cuando hacían esas cosas veían que estaban nerviosos y tal, entonces cuando mandaban cargar con las picas ahí diciendo, estos cargamos y huyen, y efectivamente, porque estaban así que siempre en la carga huían. Y, Entonces, bueno, haciendo un resumen, podemos decir en primer lugar que lo que es la instrucción del piquero es muy importante. Se ha soslayado siempre un poco frente al papel del arcabucero, pero el piquero en su instrucción, yo creo, y ya he leído mucho sobre esto y tal, que es como la antesala de lo que hoy en día en el mundo militar se conoce como la instrucción de orden cerrado, o sea, todo lo que mm, entendemos por el soldado que le ordenan vista a la derecha, vista al frente, no sé qué y tal, todo esto se desarrolla primeramente con los piqueros. Lo segundo, que no es una cosa estática, tanto la formación como el propio papel de los piqueros avanzan y atacan, no se quedan solo ahí. Una tercera cosa que también creo que habrá que comentar es que no están solo para enfrentarse a la caballería, sino que hay combates de piqueros contra piqueros, principalmente entre infanterías, ¿no? de hecho, puede que a algunos les sorprenda, pero cuando un escuadrón de picas se quedaba solo contra la caballería, perdía casi siempre. Es decir, el escuadrón de picas Mm, no era bueno contra caballería porque, aunque se nos ha hecho creer otra cosa por cosas de la cultura popular como a la triste y tal, ujú, los cuadros de picas no son buenos defendiendo los flancos y la retaguardia. mm. Está el Sí. famoso esto de echar las picas a todos los lados para que la caballería no cargue. Ya, pero es que Mm, recordemos, los mm. coseletes se ponían en las primeras filas y en Sí. los flancos no había coseletes, en la retaguardia no había coseletes. Ahí estaban los Mm. novatos, atrás. Claro, ¿qué hace la Efectivamente. caballería? Atacamos por detrás, que nos pongan las picas, pero los Mm. novatos se van a cagar. Bueno, es un Y, mecanismo de contención psicológico bastante bueno frente al caballo, ¿no? Entre el caballo ve tanta gente junta, las lanzas y tal. Tiene que ser un caballo muy bien entrenado, por ejemplo, lo de la gendarmería francesa, ¿no? Si es un caballo de estos que tú coges normal y en silla, un caballo de paseo que no esté acostumbrado al barullo de la batalla y tal, pues yo creo que sí les podía impresionar mucho, ¿no? La densidad de la formación de picas, el ruido de la batalla mismo y tal. Pero no sí, jinetes que sí. hayan tenido un buen entrenamiento, pues cosa diferente. Es que además hay que tener en cuenta que se buscaban estas batallas no aniquilar al enemigo como hoy en día, sino que Mm. huyera. Sí. Entonces, tú imagínate que eres un bisoño, Ujú. que tu capitán te ha dicho que en esta batalla no te preocupes porque vas en la última fila, no te va a pasar nada, tú sigue Ya. las instrucciones, sigue las órdenes y tal. Y ves que algo está saliendo mal porque esos caballos que están a Mm. tu alrededor no pasan de los tuyos y están empezando a hacer Ya. cosas muy raras y te atacan. Pues dices, leches, para esto no me he preparado todavía. Y y pasaba mucho Sí, que sí. se rompían incluso antes de que fuera a cargar la caballería, solo con la Mm. visión de la caballería se rompían. Sí. Por eso era muy importante y se hacía mucho hincapié en Mm. disciplina, disciplina, disciplina cuando se era piquero, mucha Mm. disciplina, porque lo que Mm. hacía sobrevivir a los cuadros de picas era
se hace lo que dice el oficial, punto. Y si no dice nada, te quedas quieto. Que de hecho los tercios españoles, por lo que eran conocidos, eran por esa disciplina, no tanto por Mm. el arrojo personal de los que peleaban allí, sino porque todos los extranjeros que, bueno, otras naciones y tal que se enfrentan a españoles y tal, hacen mucho hincapié a eso, de que se mantenían incólumes, disciplinados, que da igual lo que le echara encima, que hasta que no le ordenaban que se retiraban no se retiraran, etcétera, ¿no? Mm. Y luego en la imagen esta de los caballos cargando, también Sí. podemos ver, esto es interesante porque también se dice siempre que los arcabuceros se refugiaban en el cuadro de Mm, picas y muchos creen que es mm, dentro del cuadro. No, no es mm, dentro del cuadro porque no hay sitio. O sea, los piqueros están mm, demasiado cerrados. Ahí se ven cómo los arcabuceros se mm. refugian creando una o dos filas delante de las picas y disparan desde ahí. Sí, Se distingue, ¿verdad? correcto. Sí, sí. Pues eso es el refugio de picas, porque la pica es Mm, tan larga que va a proteger 3 filas de arcabuceros por lo menos. mm. Entonces el arcabucero está pensando, bueno, refugiaste aquí porque se supone que esta pica me va a proteger del caballo y yo mientras disparo al caballo. Sí, sí, sí. Esa es la idea. Entiendo. Bueno, Y ujú, otras cosas. sí, lo que iba a comentar ahora Dime. era, ya hemos hablado mucho de picas, ahora me Sí, gustaría hablar, ¿y los arcabuceros qué? Porque sí, esto de las correcto. picas está muy bien, es sencillo de entender en realidad, es decir, tenemos unos tíos y tal, pero ¿esto en qué sirve para los arcabuces y mosquetes? Ujú, Si te fijas, en ujú. la imagen que pusimos al principio con 2 mangas de arcabuceros Sí, y el cuadro central de picas, sí. vemos una cosa curiosa y es que Mm, las mangas de arcabuceros son incluso más estrechas que las de ujú, picas. Pero si luego más adelante, cuando es mm, el reino de las armas de fuego en el siglo XVIII, tropas mm. napoleónicas y tal, se ponen en fila, porque aquí están en Sí, columna incluso muy estrecha. Y es porque en sí. esta época no se buscaba lanzar Mm, una sola descarga muy potente, se buscaba un fuego continuo, como si fuera una ametralladora. Entonces, ujú. la primera línea disparaba, se iba, estaba la segunda, disparaba, se iba atrás para recargar, siguiente, disparaba, se iba atrás para recargar. Era una cosa que Ujú, disparaba a lo mejor cada 5 o 10 segundos como mucho un ujú. tiro, incluso puede que menos tiempo, Sí. y agobiabas al enemigo a disparo, no le permitías reaccionar de todos los disparos que hacía. Que de hecho Ujú. se decía que la profundidad adecuada para arcabuceros era de 8 a 9 filas de profundidad, que con eso ya daba tiempo a que el primero que haya disparado, cuando tocara otra vez, ya hubiera recargado el arcabuz. Ujú. Y en el caso de mosquetes, 12 filas. O sea, nos podemos imaginar que el mosquete era una señora arma para recargar. Sí, sí. Entonces, Bien. ¿qué ocurre con esto? Respecto Mm, a la profundidad necesaria, pues decimos, venga, voy a mm, asegurar, voy a dejar que haya 9 arcabuceros de profundidad para asegurar. mm, Entonces, tengo este 9 arcabuceros, tal, hacías tu cálculo matemático y decías, cada fila mm, tiene que ser de a lo mejor 8 arcabuceros, 10 mm. arcabuceros, 12, según los que tuvieras. Y así Sí, pues tenías una potencia de fuego. correcto. Eh, y claro, pues es la razón que vemos que los Mm, arcabuceros son con tanta profundidad que parece mm. ilógico siendo un arma de Sí. proyectiles. Y es porque se buscaba ese tiro continuo, que eso es muy importante. Sí, bueno, aquí habría que aclarar también el tema de esto que hemos comentado mucho por internet y tal, del mito de los holandeses, la contramarcha, de los batallones suyos más orientados a la profundidad de lo que son las mangas, armas de fuego y tal. Este desarrollo ya se había dado en, en los tercios y ya se había dado en otros ejércitos contemporáneos, ¿no? Y no solo eso, es que hay hasta pruebas de que ya se hacía con ballestas en el siglo XV. Es decir, Sí, sí, es que es de lógica, tú un arma que tienes una capacidad de recarga lenta, sí, pues es lógico que intentes contrarrestar esa pega que tiene lo más posible. Y una de las mejores formas efectivamente. que tienes es con una buena organización. Una cosa que hacían que
un piquero de otro piquero tiene una distancia de un paso a los lados, ¿no? Sí. Un pie más o menos. Ujú. Entre arcabucero y arcabucero había Ujú. cerca de 3,5 pasos o más. 3,5 pasos o Ujú. 4. Es decir, entre dos arcabuceros hay el doble o más de distancia que un piquero. ¿Eso para qué era? Te lo está diciendo. Las filas de delante disparan y se meten por entre los huecos de los otros dos para irse atrás. Efectivamente. Bueno, un poco también, bueno, me pasaste cosas de la caballería, pues si quieres comentar un poco cómo se complementa, ¿no? El cuadro con la caballería. Efectivamente, para eso habría que ver un poco cómo era una formación de batalla. Y la formación de batalla es Mm. varios cuadros, que normalmente era un cuadro de picas con dos de mangas, otro cuadro de picas y dos de mangas, otro cuadro de picas de Sí, mangas, hay que es, hay una ilustración de una batalla. sí, Aquí la tienes puesta, sí. pues entonces como veis, cada escuadrón, digamos, de piqueros Ujú. con dos mangas de arcabuceros o cuatro en ocasiones, pero siempre delante, si era posible, otro tal, y vimos que hacían por lo Ujú. menos dos o tres filas. En la Ujú. primera habría como dos escuadrones, un escuadrón. En la segunda Ujú. fila, en el hueco entre los dos escuadrones detrás hay otro. O sea, siempre Ujú. los huecos se van cerrando. Si veis en la imagen, ¿verdad? Ujú. De tal Sí, sí. manera que si se colase, por ejemplo, un Mm. escuadrón enemigo entre dos escuadrones tuyos, el escuadrón Ujú. de detrás lo va a atacar. O sea, no se escapa. Pero ¿qué Ujú. ocurre? Hay un momento en que hay un límite, no hay más soldados de infantería. Ahí es donde entra la caballería, que está en Mm. los flancos y protege Ujú. los flancos de las picas y los arcabuces. Y Sí. como podéis ver en la imagen, si no Ujú. me equivoco, Ujú. aparecen tres tipos de caballería, que son arcabuceros a caballo, coraceros Sí. y lanceros. ¿Vale? Hay una ilustración que es de eso solo, sí. Ujú. La tienes puesta. Sí, pues ahí, como veis, Ujú. se dividen en tres grupos que más o menos son del mismo tamaño, ¿vale? Ujú. Y es porque hacían una labor distinta cada uno. Sí. Los arcabuceros solían ponerse en el sitio de más movilidad, los arcabuceros a caballo. ¿Por qué? Ujú. Porque eran los que iban a atacar primero para, Ujú. para hacer dos cosas: dañar al enemigo de lejos, pero también Ujú. desviar la atención. Es decir, cuando tú vas a atacar con caballería un Ujú. cuadro enemigo de infantería, lo primero que Sí. quieres es que sus arcabuceros no disparen. ¿Cómo consigues Ujú. que sus arcabuceros no disparen? Haciendo que disparen antes de tiempo. ¿Qué envías para que Ujú. disparen antes de tiempo? Arcabuceros a caballo. Que reciban Correcto. los disparos ellos, aunque suene un poco cruel, es así. Sí, sí. Entonces, los arcabuceros a caballo hostigan Ujú. a los suyos, reciben disparos que normalmente Ujú. no van a causar mucho daño porque van a disparar de una distancia algo lejana y Ujú. haces que huyan. Entonces envías la caballería por dos lados. Ujú. Por el frente vas a enviar lanceros, porque los Ujú. lanceros tienen el poder de choque. Tienes que enviar lanceros contra el fuerte, porque si Ujú. no el resto de caballería no va a funcionar. Y los Ujú. Reiter, que son caballería pesada, pero peor entrenada, que no sabe usar lanzas sino pistola, Ujú. los envías a los flancos. ¿Para qué? Ujú. Para desorganizar ya completamente la formación. Es Ujú. decir, los lanceros generan la potencia y los Reiter generan el golpe final, digamos, a los lados. Ujú. Que eso contra infantería no se solía usar mucho porque era arriesgadísimo. O sea, la caballería ya en esta Ujú. época es mucho más débil que antes. No es como Ujú. antes que podía decir la batalla. Sin embargo, esta táctica sí que se usaba Ujú. completamente de manera habitual contra otra caballería, Ujú. especialmente si la caballería enemiga estaba formada por Reiter, que era lo normal. Ujú. Porque esto sí que es verdad, y se ha estudiado poco y se dice poco, pero lo que España sí que fue muy pionera es en combinar no solo armas de infantería, sino armas de caballería. Correcto. En la misma época en la que España tenía Ujú. lanceros por un lado, Reiter por otro, arcabuceros a caballo por otro y caballería ligera croata por otro, cada uno servía para Ujú. una cosa, pues a lo mejor Francia solo tenía Reiter, solo Mm. tenía coraceros. Correcto. Y claro, ¿eso qué implicaba? Tú tienes más posibilidades de hacer cosas, porque tienes Ujú. distintos tipos.
Pues lo que Ujú, se solía hacer contra la caballería enemiga era mandar a los arcabuceros a caballo para mm, em, que se quedaran quietos en el sitio. Es decir, si te disparan mm. no te vas a mover como un loco, vas a intentar Sí. cubrirte de alguna manera, organizarte. Mm, Luego se movían a un lado, la caballería ujú, de arcabuceros a caballo se movía y dejaba ujú, ver que detrás de ellos venían cargando a toda leche un montón de mm. tíos con lanzas y ya no se podían Correcto. escapar los Reiter enemigos. Pero claro, Ujú, decían, podemos irnos por los flancos. Entonces, si ujú, huimos por el flanco, a ujú, lo mejor da tiempo a evitar las lanzas. Ah, pero mm, para eso vienen tus propios Reiter. Que tus propios mm, Reiter se colocan a los flancos de las mm, lanzas para ujú, impedir que huyan los Reiter enemigos. Entonces ya las lanzas se ujú. los comen y a tomar por saco. Entonces, ¿y esto cómo, ¿y esto cómo protege con los cuadros de infantería? Pues Ujú, como dije antes, los cuadros de infantería sufrían mucho si se quedaban mm, sin protección de caballería, solos atacados ellos por la caballería. Un ejemplo perfecto de esto es la batalla de Rocroi. La batalla de Rocroi ujú. se perdió porque se perdió la caballería. Efectivamente, sí. Para que veáis la importancia que tiene. Es Ujú, decir, pues si la caballería ofrece movilidad, si te destruyen tu caballería, ujú. tú ya no eres móvil. El enemigo va a estar donde quiera y tú no. Entonces, por eso Efectivamente. se buscaba el enfrentamiento inicial con la caballería. Vale, es menos Mm, potente. Vale, un cuadro de picas con mosqueteros te va a reventar lo que sea. Pero mm, para reventar eso, primero tiene que alcanzarlo. Y claro. si te está hostigando un tío a caballo con un arcabuz a 100 Mm. pasos, vale, seguramente no te dará, pero él te está disparando y tú a él no. Bueno, Es decir, pues eso ya... sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, te entiendo perfectamente. De hecho, bueno, quería hacer el inciso para que la gente vea que nosotros lo que queremos es, como el canal dice, combatir un poco los mitos y que pongáis un poco en relación y tengáis una idea de, claro, está comentando cosas Juan ahora mismo, por ejemplo, Sí, se ha también yo tengo el analizado. problema de que me enrollo mucho y tal, pero Sí, bueno. no, 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 es por poner una puntilla, ¿vale? Se han analizado mucho, por ejemplo, las causas de por qué se pierden Rocroi, ¿no? Pero claro, este tipo de causas tácticas de lo que se entendía en la época, que es lo que tenían que hacer los diferentes cuerpos dentro de el conjunto del ejército que ponías en el campo de batalla, por qué cuando se pierde la caballería se empieza a perder la batalla de Rocroi, se entiende menos. Y yo creo que con esta explicación yo creo que ha quedado bastante claro. Y bueno, haremos mucho inciso en este tipo de cosas. Y bueno, yo creo que como presentación está bien porque hemos entrado en el fragor de la batalla. Luego la gente querrá que le expliquemos y le explicaremos pues cada uno de los tipos de tropas, cómo se Mm. entrenaban, cómo se armaban, qué es lo que hacían, etcétera, ¿no? Cada uno de Sí, los rangos. sí, claro, porque todo esto pues tiene muchas... Se Mm, puede hablar de muchas cosas según el tono que le demos. Pues ahora hemos hablado más como efectivamente. de la base táctica del escuadrón, por qué se hacía así y no de otra manera. Mm, Pero luego, pues por ejemplo, avanzaremos... Hoy hemos hablado de piqueros y arcabuceros y un poco mosqueteros, mm, pero mm, también estaban rodeleros, mm, alabarderos, eh, tropas ya más especiales, incluso como montanteros, que aunque en mm. España los uso menos, pero había también. Sí, No sé, cierto. hay muchas cosas, incluso la artillería ligera donde estaba, que eso es un tema que se habla muy poco y se usaba en Mm, la artillería ligera, mm. que bueno, eso ya lo dejamos para otro día. Sí que nos enrollamos. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Este ha sido el primer vídeo que hemos podido hacer con Juan por causas técnicas. A partir de ahora, pues iremos haciendo más vídeos. Retomaremos el tema de lo de la batalla de Pavía, que fue lo que anuncié primero en el canal, lo hemos dejado propuesto y tal. Y también lo iremos intercalando así un poco con estas generalidades de hablaros un poco de la guerra, los soldados, las tácticas y tal, en todo lo que es el siglo XVI y el siglo XVII hispano y europeo también. No solo hablaremos de España, sino también de Europa.
Si quieres añadir tú algo más a modo de despedida. Pues nada, espero veros en el próximo vídeo y que liáis mucho, que eso es bueno. Pues bueno, darle a like, compartir con vuestros amigos, recomendad el canal y no dejéis de seguirnos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo, chicos.